Hola, buenos días chicos. El día de hoy, en una clase más de nuestra materia de clínica quirúrgica con el docente, el doctor Guillermo Ramos, pues yo les voy a estar hablando sobre el cáncer de colon, ya que es una patología pues con mucha relevancia actualmente. Bueno, para comenzar, pues el cáncer de colon va a ser una neoplasia maligna que afecta al intestino grueso. A nivel mundial, pues representa uno de los cánceres que más se diagnostican. Es el tercer cáncer más diagnosticado en todo el mundo y es la segunda causa de muerte por cáncer, igual en todo el mundo. Entonces, todo esto nos refleja que tiene un gran impacto en la salud pública de todos los países. De acuerdo con los datos que encontré de la OMS, cada año se registran 1.9 millones de casos nuevos en todo el mundo. Eh, pues también hay que mencionar que este tipo de cáncer tiene una asociación muy fuerte con factores ambientales, como puede ser una predisposición genética, con factores como la alimentación, los estilos de vida, y pues en la mayoría de los casos tienen una lesión precursora antes de decirlo así, antes de que se llame cáncer, que lo vamos a conocer como el pólipo, que pues básicamente es una lesión de tipo verrugoso que puede estar en la pared del colon o que puede como nacer mediante un cuellito de esta, que da como el aspecto de un hongo. Ahora, hablando en cuanto a la epidemiología de este cáncer, pues ya habíamos mencionado que ocupa el tercer lugar de incidencias a nivel global y que pues representa aproximadamente el 10% de todos los cánceres o de todos los casos de cáncer que hay en el mundo. También hay que mencionar que afecta principalmente a mayores de 50 años o tiene más incidencia en adultos mayores de 50 años. eh, También pues hay 2 millones de casos nuevos anualmente, más o menos. Recuerden que hace rato mencioné que la OMS tenía 1.9 millones de casos nuevos por año. También mencionar que es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, donde una de cada 20 personas con el diagnóstico de cáncer de colon muere. En México, es muy similar, pues ocupa el tercer lugar en incidencia únicamente en México. Es el segundo cáncer que provoca más muertes, solo por detrás del cáncer de mama. Y bueno, en 2020 en México se registraron 14.901 nuevos casos de cáncer colorectal. De esos, 7.000 muertes ocurrieron en un año y pues es el promedio, cerca de 7.000 defunciones por año a causa de cáncer de colon. Las principales o los principales estados que son afectados en México es la Ciudad de México, el Estado de México y sobre todo entidades del norte del país. Esto es muy importante porque nos habla de que en lugares más desarrollados tiende a haber una mayor incidencia. Más al rato que estemos hablando sobre factores de riesgo, podemos notar por qué o vamos a mencionar el por qué de estos casos. Y bueno, algo muy relevante en el cáncer de colon es que se estima que hasta el 60% de las muertes se podrían haber sido evitadas si todas las personas que tuvieron este cáncer de colon hubieran asistido a chequeos previos y pues la detección temprana nos habla que puede ser pues muy importante para reducir los niveles de mortalidad que se da por este cáncer. Aquí pues tengo una imagen, un mapa donde nos habla que los principales países que tienen
mayor incidencia de cáncer de colon son países más desarrollados. Esta es una tablita un poco vieja, es como del 2012, no encontré una más reciente, pero podemos ver que países más desarrollados como Canadá, la mayoría de Europa, Rusia, Australia, en la actualidad Estados Unidos es uno de los países que más casos de cáncer de colon tiene. Entonces podemos ver una tendencia a países más desarrollados que tienen una incidencia de 26.9 o más casos anuales por cada 100,000 habitantes en esos países. Hablando un poco de México, podemos ver que se encuentra, no es un país que tenga como tal una gran incidencia a comparación de estos países que estoy mencionando, aunque también en los últimos años ha habido un aumento y no solo en personas mayores de 50 años, también ha habido un aumento en personas menores de 50 años. Para eso, pues hay que hablar de los factores de riesgos, ¿no? ¿Qué nos predispone a tener cáncer de colon? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues hay que mencionar que no solo hay que mencionarlos, no es como tal lo importante mencionarlos, sino entender por qué aumentan la probabilidad de desarrollar el cáncer de colon. Uno de los principales factores y que por desgracia no se puede escapar de él es la edad, ya que no es modificable y a partir de los 50 años aumenta significativamente más el riesgo, y esto se ve a que con el paso del tiempo pues las células pues van acumulando más mutaciones en su ADN principalmente, y pues hay un desgaste, por decirlo así, progresivo, que se va dando progresivamente pues en los mecanismos de reparación celular, que cuando hablemos de la patogenia de este cáncer, pues vamos a entenderlo un poco mejor a lo que me refiero. Otro factor, pero muy importante, como ya lo había adelantado hace rato, es la dieta, especialmente pues la dieta que sea rica en carnes rojas, en alimentos procesados. Esto porque se relaciona con la formación de compuestos más carcinógenos durante su digestión, como en algunos casos están las aminas, los nitritos, que pues estos pueden como dañar la mucosa del colon, favoreciendo el daño celular. También en la dieta hay que incluir la pobre ingesta de fibra, ya que esta va a disminuir el tránsito intestinal, lo que provoca que sustancias que afectan la mucosa del colon pues sigan teniendo más contacto pues con esta mucosa o con el epitelio. Otro de los factores de riesgo muy graves es la obesidad, y en general pues todo como esos estilos de vida que favorecen a que se dé un aumento de peso pues muy alto. Entonces la obesidad pues va a ser un papel muy clave, ya que el tejido adiposo pues no nomás va a almacenar grasa, ¿no? Va a actuar también como un órgano endocrino que llega a producir sustancias proinflamatorias. Entonces, esta inflamación crónica pues va generando un ambiente que ayuda mayormente a la proliferación celular, que esta proliferación celular esté descontrolada y pues se desarrollen tumores. También tenemos algunos otros factores de riesgo que se pueden modificar, como por ejemplo el tabaquismo, que es muy relevante ya que el humo del tabaco, pues sabemos que contiene múltiples sustancias carcinógenas. Entonces, pues también pueden afectar la mucosa del colon. También pues tenemos el consumo del alcohol, que también pues puede metabolizar, si no me equivoco, acetaldehído, que es una sustancia muy tóxica que puede dañar al ADN y pues favorecer la carcinogénesis.
También tenemos algunos otros factores no modificables como antecedentes familiares. Estos pues debido a que algunas personas pueden heredar mutaciones genéticas que puedan predisponer al desarrollo del cáncer, como pueden ser la poliposis adematosa, que pues aquí abajo la tenemos, o también el síndrome de Lynch, o incluso pues enfermedades inflamatorias del colon. Pues, debido también a que causan, o más bien los mecanismos de reparación del ADN que se encuentran en estas células del colon, pues están alteradas básicamente en algunos casos desde el nacimiento. Y en el caso de las enfermedades inflamatorias, pues aumentan el riesgo debido a que esa inflamación crónica del colon, pues genera como un proceso de regeneración celular, pues cada vez mayor, lo que va incrementando que pudiera ser que ocurrieran más mutaciones debido a errores en la replicación del ADN. Y bueno, en la patogenia, aunque no están del todo clara, pues hay algunas teorías más acertadas que otras. En este caso yo voy a usar la teoría de Morton, que básicamente dice que el cáncer de colon pues se debe a mutaciones en genes específicos. En este caso pues tenemos un epitelio normal en mi lado izquierdo de mi pantalla. Tenemos un epitelio normal donde la pérdida del cromosoma 5 en su brazo Q, tenemos el gen APC, que la pérdida de este gen APC nos puede llevar a una displasia en el epitelio, lo que nos genera la hiperproliferación de este epitelio, lo que podemos ver con las imágenes de abajo, que va creciendo como un pequeño pólipo, así chiquitito, pero ya hay una displasia. Todo esto pues nos va llevando a alteraciones en la metilación del ADN, que cuando se van produciendo estas alteraciones en la metilación del ADN, pues estas proliferaciones crecen aún más, lo que nos va generando como un adenoma. Pero para tener como ese adenoma, tenemos dos genes que son muy graves, que es cuando se activa el CARRAS, que este gen va a estar en el cromosoma 12, en el brazo P, y también tenemos la pérdida del DSC, que está en el cromosoma 18, en su brazo Q. Todo esto nos lleva a que se empiece a formar un adenoma intermedio, que posteriormente pues se va comenzando a hacer un adenoma más tardío, que básicamente aquí es como diferenciar un adenoma de otro. En la imagen que tengo en la derecha podemos ver como dos tipos de adenoma, que es como el adenoma que está pegado al epitelio y el adenoma que parece honguito, que ya lo había dicho, que básicamente son pólipos. Entonces, cuando tenemos estos pólipos, se pueden transformar malignos. ¿Cómo? Pues cuando se pierde P53. Esta, pues ya sabemos que es importante en el ciclo celular. Cuando se da esta pérdida de P53 en el cromosoma 17, en su brazo P, perdón, pues se llega a formar un carcinoma, que el carcinoma, mientras más siga proliferando, pues nos va a llevar a una metástasis. Ahora bien, hablando sobre esta regulación génica, pues ya vimos que tenemos algunos genes importantes, entonces pues es muy fundamental entender que pues básicamente esta enfermedad se desarrolla a partir de alteraciones en los genes que van controlando el crecimiento y la estabilidad de las células. Entonces, primero les voy a hablar de los supresores de los tumores, que tenemos el APC, el P53 y el DCC, que pues estos genes normalmente van a funcionar como frenos del crecimiento celular. Por ejemplo, el APC va a regular la proliferación del epitelio intestinal, evitando que las células crezcan de una manera descontrolada.
Entonces, cuando este gen se pierde o se muta, pues básicamente va a perder ese control y las células comienzan a proliferar excesivamente, lo que nos da por la formación de los adenomas o de los pólipos. El otro gen muy importante, pues el P53, que muchas veces se le conoce como el guardián del genoma, porque básicamente su función es detectar daños en el ADN y detener el ciclo celular para permitir la reparación o la apoptosis si el daño es irreparable de la célula. Entonces, cuando P53 está mutado, las células dañadas no mueren y continúan dividiéndose, lo que nos da un acúmulo de más mutaciones. Y pues el gen, el DSC, que participa principalmente en adhesión celular, pues su pérdida facilita que las células tumorales se desprendan y favorezcan la progresión pues hacia etapas más avanzadas de los tumores. Por otro lado, pues encontramos los oncogenes como el KRAS, que estos genes pues normalmente participan en las señales de crecimiento celular, pero pues cuando se activan de una manera normal, como en el caso de cáncer de colon, pues envían señales constantes de proliferación, incluso cuando no son necesarias, entonces la célula mm, básicamente recibe la orden de crecer todo el tiempo. Y pues también tenemos los genes que se relacionan con la reparación del ADN, como los MSH2, el MLH1, el PMS2, que estos forman parte del sistema de reparación de los errores en la replicación del ADN. Entonces, cuando esos genes están fallando, bueno, producen una acumulación de errores genéticos, lo que se conoce como una inestabilidad microsatelital, que por ejemplo es muy característica en el síndrome de Lynch. Entonces, todos estos cambios generan un desequilibrio, entonces, por ejemplo, por un lado se van a perder los mecanismos que frenan el crecimiento celular y hay otro que estimula el crecimiento celular y todo esto pues lleva básicamente a una proliferación muy descontrolada, acumulando mutaciones y pues llegando hasta desarrollar el cáncer. Pues los pólipos, no es como para hablar un poco de ellos, pues son lesiones que se originan en la mucosa del colon y que crecen hacia la luz intestinal. Entonces, básicamente son como crecimientos anormales en el epitelio del colon y pues se consideran la lesión precursora del cáncer colorectal. Pues debido a que estos pólipos aumentan el riesgo de cáncer porque básicamente nos hablan de que hay un foco de proliferación celular activa y entonces mientras más tiempo permanezca un pólipo en el colon, pues mayor probabilidad de que se acumulan mutaciones génicas que posteriormente lo llevan a transformarlo en un adenocarcinoma. Y pues todo esto pues va a depender del tipo, del tamaño, de los números de pólipos que se encuentren y por eso es que es muy importante la detección y la recesión temprana de esos pólipos. Entonces pues va a ser muy importante para prevenir el cáncer de colon, básicamente porque interrumpimos el proceso de que se desarrolle un carcinoma. Y bueno, en el cáncer de colon vamos a encontrar como dos tipos de enfermedad, la localizada, que básicamente es cuando no hay metástasis, cuando el cáncer lo vamos a encontrar en el colon y solamente en esa área. Y la enfermedad metastásica, pues ahí sí ya invade otros tejidos o como su nombre lo dice, hace metástasis, que es muy común que sea al pulmón o al hígado cuando se trata de una metástasis como más lejana. Cuando es cercana, pues básicamente a las demás áreas del intestino,
es donde se puede dar esta metástasis. En cuanto a la clínica que va a presentar un paciente con cáncer de colon, básicamente es muy difícil de detectar tempranamente porque es asintomático. Entonces, pues muy difícil de hacer una detección temprana. Pero conforme va progresando, pues se van presentando signos y síntomas. Los más frecuentes son los del cambio de hábitos intestinal, que puede ser diarrea o estreñimiento. Eso porque pues el tumor altera la motilidad normal del colon, básicamente. También vamos a encontrar hematoquetia, que básicamente es presencia de sangre en las heces, y eso puede deberse a que el tumor puede ulcerarse y sangrar, lo que podría ser básicamente un signo de alarma. También, pues básicamente encontraremos dolor abdominal, que es muy común y se relaciona con la distensión abdominal, que también es otro de los signos que podemos encontrar en un cáncer de colon, pues debido a que podemos decir que es como un proceso obstructivo causado por el crecimiento del tumor. También se puede encontrar tenesmo, que es la sensación de evacuación incompleta y se presenta sobre todo cuando el tumor se localiza en segmentos más distales del colon o como puede ser en la parte del recto. Y pues muchos pacientes también van a presentar el síndrome de consumo, que básicamente es la pérdida de peso no intencionada, la debilidad y la pérdida del apetito o anorexia. También podríamos encontrar anemia en alguno de los casos, en los casos mayormente cuando se trata de un sangrado como vimos de la hematoquecia. Bueno, me faltó mencionar un poco sobre cuando están en etapas muy avanzadas, se puede observar eso de la obstrucción intestinal y también podemos encontrar náuseas y vómitos. Ya hablando sobre el diagnóstico, pues se puede basar un poco en la historia clínica, en las manifestaciones clínicas que el paciente refiera, si hay antecedentes o tiene factores de riesgo, esos nos pueden dar como un signo de alerta, pero básicamente los los diagnósticos, pues los vamos a hacer mediante colonoscopía, que sería como el estudio más importante, y básicamente para visualizar directamente la mucosa del colon y detectar si hay lesiones sospechosas. También pues podemos usar otros estudios de imagen, como podría ser la resonancia magnética, la tomografía abdominal. Pues esto también para apreciar lesiones, si hay una metástasis, si encontramos nódulos, y pues eso sería lo que se trataría de buscar, básicamente lesiones sospechosas y pues también la toma de biopsia se puede hacer para confirmar el diagnóstico histopatológico. También pues en la actualidad ya podemos encontrar biomarcadores que pues el más conocido es el CA o el antígeno carcinoembrionario, que pues esto nos ayuda a dar un diagnóstico inicial. Bueno, no, más bien no es un diagnóstico inicial, entonces se prefiere ya más como para confirmar el diagnóstico. También tenemos otros biomarcadores como el KRAS o la inestabilidad microsatelital, que pues también pueden ser útiles para decidir el tratamiento. Y en algunos casos se ha utilizado esta cápsula endoscópica, que consiste en una cámara que el paciente va a ingerir y pues permite visualizar el interior del colon, que pues esta cápsula se llama PILCAM-2. Después tenemos la clasificación, pues básicamente
Vamos a usar el sistema TNM, que pues ya más o menos lo hemos visto, que T pues hace referencia al tumor, N a los ganglios y M si hay metástasis. En el caso de la T, vamos a tener que un T1 es cuando el tumor se encuentra hasta la submucosa, un T2 hasta que el tumor se encuentre en la muscular propia, esto del colon obviamente. En, en la T3, pues ahí la vamos a encontrar hasta la subserosa y en T4, como podemos ver en la imagen aquí, pues ya invade como estructuras que están muy cercanas. Después, pues la N, ya dijimos, habla del compromiso ganglionar que se puede tener. N0 cuando no hay evidencia de ganglios afectados. N1 cuando hay entre 1 y 3 ganglios comprometidos. Y N2 cuando hay 4 o más ganglios regionales comprometidos. Y pues esto es muy clave porque la diseminación a ganglios indica que el tumor ya tiene como la capacidad de propagarse. Y por último tenemos la metástasis, que M0 es sin metástasis y M1 cuando hay metástasis. Y siguiendo con su clasificación, yo lo manejaría por estadios, pero lo manejaría por estadios 1, 2, 3 y 4, que sería como más fácil para entenderlo para nosotros. Entonces, básicamente nomás voy a dar estos estadios. Igual aquí va a estar la tablita por si le quieren dar alguna chequeada después. Entonces, por ejemplo, en el estadio 1, el tumor va a estar limitado al colon, no va a haber ganglios afectados y no va a haber metástasis. El estadio 2, el tumor va a invadir más profundamente, pues no solo el epitelio, sino ya puede invadir la subserosa, por ejemplo, y pues estos tampoco van a tener afección en los ganglios. El estadio 3 ya hay afección ganglionar y en el estadio 4 es cuando existe la enfermedad metastásica. Para el tratamiento hay básicamente una clase que habla sobre el tratamiento del cáncer de colon. Aquí únicamente lo puse para mencionarlo un poco, pero si quieren ver la clase sobre el tratamiento, les recomiendo que busquen, si no está en nuestro canal, pues que lo busquen en canales de compañeros de semestres que ya pasaron esta materia, donde sí pueden encontrar una clase dirigida únicamente para el tratamiento. Aquí básicamente les voy a decir que hay tratamiento quirúrgico, que pues es cuando está en una etapa temprana y no hay metástasis, y están las quimioterapias, que es cuando ya hay una metástasis y es un tratamiento sistémico para eliminar el tumor. En cuanto a la prevención, pues básicamente mejorar el estilo de vida y tratar los factores de riesgo modificables, que pues ya hablamos un poco de esto, no consumir tantos alimentos ultraprocesados, no consumir tantas carnes rojas, no llegar a ese punto de tener una obesidad o modificar la obesidad. Entonces básicamente mejorar el estilo de vida pues nos ayuda a una prevención del cáncer de colon. Para finalizar, pues yo les voy a hablar sobre este artículo relacionado con cáncer de colon. Básicamente es un artículo que se llama Cáncer de colon, epidemiología, factores de riesgo y prevención, que fue publicado en el 2024. Y pues este artículo lo utilicé bastante para mi clase, me ayudó bastante. Pues el artículo confirma que el cáncer colorectal sigue siendo un problema de salud global muy importante, siendo el tercer cáncer con más frecuencia en todo el mundo y la segunda causa de cáncer, la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 2 millones de casos de muertes, cerca de 2 millones de casos de cáncer y cerca de 1 millón de muertes anuales por cáncer de colon. Uno de los puntos más importantes que encontré en este artículo que más destacaba
es que pues existe una gran variabilidad entre la incidencia en diferentes países, lo que implica que, por ejemplo, en países con estilos de vida más dinámicos, como son países muy desarrollados, que normalmente suelen consumir más comida rápida, en donde encuentras más productos ultraprocesados, pues tienen una mayor exposición a factores de riesgo, por lo cual hay mayor incidencia. Países como lo vimos en el mapa, Estados Unidos, parte de Europa, Rusia, Australia, estos tipos de países que están más desarrollados, tienen una mayor prevalencia de cáncer de colon que, por ejemplo, países en vías de desarrollo. Entonces, eso es lo que más me llamó como la atención dentro del artículo, pero también encontramos otro punto muy clave en este artículo que mencionaba que en pacientes o en personas jóvenes que de menor de 50 años, este, pues se dio un inicio más temprano, o sea, personas más jóvenes también tenían cáncer de colon y estaba aumentando esa incidencia. Entonces, pues esto también se desarrolló principalmente en países muy desarrollados y pues se asoció mayormente a factores como la obesidad, la dieta inadecuada o la dieta no balanceada y alteraciones en la microbiota que causaban pues una inflamación del intestino más crónica y pues obviamente algunos factores metabólicos. Y en cuanto a los factores de riesgo, el artículo pues los dividió entre modificables y los no modificables, que los modificables están el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, la dieta, el sedentarismo, pues como los más importantes, mientras que los no modificables encontrábamos la edad, los factores genéticos, los antecedentes familiares. Y pues esto nos llevó al punto como más importante que hablaba el artículo, que es la prevención, que básicamente dijo que existían dos tipos principales, que uno era la prevención primaria, que básicamente consiste en modificar esos factores de riesgos, y la prevención secundaria, que ya se basa en un tamizaje temprano para dar un tratamiento que pudiera ayudar más que en casos que no se hiciera un diagnóstico tan temprano, ya que cuando no se hace un diagnóstico tan temprano, el paciente tiende a morir. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi clase. Me extendí un poco, pero a mí me gustó mucho el tema y nos vemos en una siguiente clase.